El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con la Fundación Beatriz Caballero, presenta Salud y Armonía, un programa con enfoque y conciencia. Son las 9 de la mañana con 32 minutos. Gracias por acompañarnos aquí en Radio Ciudadana. Hoy, que es martes 5 de julio de este año 2012, este es su programa Salud y Armonía. Invitación cordial a que nos acompañen a lo largo de esta media hora y nos hagan llegar sus comentarios, dudas y sugerencias. Teléfonos aquí en cabina, abiertos y a su disposición, 5604-8229 y 5604-7926. Lada sin costo, línea gratuita, 01800-670-1680. Como cada martes, un tema muy interesante. Tenemos una invitada muy especial en el estudio y la conducción de Gilberto Barcelata. Buenos días, bienvenidos, Gilberto. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Amigos, buenos días. Ya estamos en una emisión más de este que es su programa Salud y Armonía. Gracias por sintonizarnos. Les proporciono los teléfonos de la Fundación Beatriz Caballero para que se comuniquen con nosotros. Estos son el 2617-7972 o envíen un mensaje de texto al 551849-7848 con sus sugerencias. Síganos también por Twitter en @GilBarcelata y por Facebook búsquenos como Fundación Beatriz Caballero. Como ya es una costumbre, les recomendamos estar muy atentos al tema de hoy, ya que hablaremos del síndrome metabólico. Y para ello contamos con la presencia de la licenciada Sofía Martínez. Hola, Sofía, bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes. Ella es licenciada en nutrición, está certificada. Ella es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco y es candidata a maestra en Ciencias de la Salud. Fíjense, amigos, que ella es medalla al mérito académico de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. También es miembro de la Asociación Mexicana de Nutriología AC, de la cual hablaremos más adelante. Vamos a dar un agradecimiento especial a la maestra Elisa Gómez Reyes, presidente de esta fundación, y a Jessica Bernstein, que es asistente de la misma, quien nos ha sido muy amable con nosotros para que podamos llevar a cabo este enlace. Vamos a iniciar con el tema, amigos. Sofía, sabemos que los factores que determinan el síndrome metabólico son asintomáticos, es decir, no se sienten, sobre todo los niveles en sangre de glucosa, colesterol y triglicéridos. Pero la elevación ocasional de la presión arterial y la obesidad pueden provocar cansancio, agotamiento, sueño sin explicación aparente. Si una persona tiene estos cambios, es necesario que realice mediciones de peso y niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos en sangre al acudir a una revisión médica. Sí, de hecho, el seguimiento en este tipo de problemas, sobre todo el peso, y principalmente porque en nuestro país tenemos una alta susceptibilidad a tener sobrepeso y obesidad, pues es algo que realmente no se necesita tanta ciencia, ¿no? Uno lo puede hacer en casa, pero las otras revisiones, como los niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos, sí deben de ser prescritos por algún médico o personal que se dedique al área de salud. Entonces, es importante que cuando vayamos a una revisión médica nos hagamos revisión de estos parámetros. Bien, amigos, para que sepan un poquito más acerca del síndrome metabólico, en términos prácticos, es una antesala de enfermedades como la diabetes mellitus tipo 2, no dependiente de insulina, y las enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial, el infarto agudo del miocardio. Se le atribuyó este nombre a un conjunto de signos y síntomas que incluyen aumento de la cantidad de grasa a nivel abdominal, que es la obesidad central, aumento y o disminución de glucosa en sangre, aumento de colesterol en sangre, aumento de triglicéridos en sangre y aumento de la presión arterial. Sofía, a mí me gustaría que nos dijeras con tus palabras, ¿qué es el síndrome metabólico? Se podría llamar, en términos mucho más prácticos antes de antesala, llamarse preenfermedad. Entonces, esta se puede derivar en dos grandes brazos, que sería uno, la diabetes. Se puede desencadenar diabetes a partir de este síndrome metabólico, o bien se puede desencadenar una enfermedad cardiovascular como las que ya mencionaste. Entonces, es importante conocer que hay factores que se conjuntan, que se unen para dar el nombre de síndrome metabólico. Entre ellos, bueno, el principal y sobre todo el de predominio en nuestro país es el de obesidad o la acumulación de grasa a nivel abdominal. Nosotros, en términos técnicos, le llamamos obesidad central. Esto es grasa en el abdomen, ¿ok?
El siguiente punto es aumento o disminución de glucosa en sangre de manera irregular. En algunos momentos puede ser que nos tomemos un poco de glucosa con un pinchazo que hacen en los centros de salud y sale de repente muy alta y de repente muy baja. Esto es lo que conocemos también con el nombre técnico de disglucemias, que son alteraciones en los niveles de azúcar en sangre. Otro de los puntos que son parte del síndrome metabólico es el aumento del colesterol en la sangre. Esto es por arriba de 150 o hasta 180 dependiendo de la edad. El aumento de triglicéridos también. Triglicéridos son un tipo de grasas también que tenemos en la sangre que tienen cierta función. Pero si tenemos un exceso es parte de este síndrome metabólico. Sofía, ahí quisiera hacer una pausa. ¿Sí? Para los amigos que nos escuchan. Vamos a decir que ya se realizaron su química sanguínea. Pero ven que los niveles están apenas por encima de la zona limítrofe. Sí. ¿Por qué sí se tiene que poner especial empeño en esto? ¿Por qué no decir, ay, estoy en los niveles? ¿Por qué? ¿Por qué, Sofía? Porque el conjunto, justamente esto es lo que define el síndrome metabólico. El conjunto entonces ya empieza a ser más grave el problema. Si uno dice, bueno, tengo solamente niveles de triglicéridos y un poco de sobrepeso o un poco de acumulación de grasa, es como una alerta, hay que tomarlo como una alerta. Si se une a eso una alteración en el azúcar, que es bastante común en nuestro país, entonces ya se consideraría como síndrome metabólico. De hecho, de los factores que mencioné anteriormente, con 3 de ellos que se reúnan y un poco arriba, ya hay que tener ciertas medidas para poderlo empezar a tratar. Entonces, Sofía, para quienes nos están escuchando ahorita, si ellos, por ejemplo, llegan a tener altas y bajas en glucosa, sí, ahorita están viendo que su masa corporal es de más del 20%. Más del 25%. Como índice de masa corporal. Sí, y llegan a tener algunos problemas de presión arterial. ¿Estos son indicativos? Claro, ya se tienen que considerar porque empiezan a hacer una alerta, ¿verdad? Para lo que tratamos de hacer mucho en el síndrome metabólico o identificarlo así es evitar la progresión hacia las enfermedades que ya mencionamos, que es hacia la diabetes o alguna enfermedad cardiovascular. Entonces, por eso se le llama como la antesala o la preenfermedad, porque estamos tratando de combatir en ese momento que se desencadene una enfermedad que tiene ya es irreversible, ¿no? Sofía, esto está relacionado también a los altos ya índices de sobrepeso y obesidad en nuestro país. Sí. ¿Esto se puede considerar como un problema de salud pública a nivel nacional o ya es a nivel mundial? De hecho, rebasa ya las fronteras de todos los países el problema del sobrepeso y obesidad. Entonces se considera un problema de salud pública mundial. En algunos países hay mayor susceptibilidad y es donde la genética toma algún papel, tiene un peso, pero no necesariamente es el determinante. Más bien, los que son los determinantes de la enfermedad en este sentido serían las cuestiones ambientales y dentro de ello es la dieta. Sí se llega a considerar en México como un problema importante de salud pública. Sofía, ¿por qué si en México, que tenemos una gran variedad de alimentos, alimentos muy, muy sanos, ¿por qué nosotros estamos ahorita presentando a nivel mundial como país altos niveles de obesidad? Bueno, uno, vamos a decir, al fenómeno que se le culpabiliza de esta situación es a la famosa transición alimentaria. Esto tiene años estudiándose en nuestro país y bueno, sí se ha visto que tiene un papel, que juega un papel. Pero bueno, parte de esta de esta transición alimentaria es lo que nosotros vamos escogiendo para comer. Si a nosotros se nos presenta en una mesa refresco, una hamburguesa y papas, de hecho tiene una connotación social que nos hace sentir como aceptados en ciertos grupos. Y rechazamos algunos otros alimentos de los que estábamos acostumbrados históricamente porque también tienen cierto rechazo social. Entonces son muchos factores los que tienen que ver, entre ellos la transición alimentaria, esto es pasar de alimentos que eran tradicionales a alimentos que son universales, ¿no? Como que acabo de mencionar, como la hamburguesa, que es mundialmente conocida, la pizza, que es mundialmente conocida, los refrescos que son mundialmente conocidos. Y aparte, Sofía, yo creo que también influye el hecho de que ahora ya tanto el padre como la madre tienen que trabajar
Entonces los grandes industriales aprovechan esto para poner al alcance alimentos ya elaborados. Exacto. Platícanos un poquito acerca de una sustancia que le ponen que se denomina como glutamato monosódico, que es un potenciador del sabor. Sí, así es. De hecho, bueno, se descubrió hace muchos más años, más o menos tiene unos 40 años de que se descubrió. Y el glutamato monosódico se le atribuyen características como aumentador del sabor. Okay. En términos prácticos sería que mejora de alguna manera la característica organoléptica del alimento, la percepción que tenemos de ese alimento. Entonces se utiliza, se empezó más bien a utilizar de manera industrializada y también se le atribuye otra función como conservador. Entonces, desgraciadamente, el glutamato monosódico en grandes cantidades también tiene efectos adversos. ¿Sí? Finalmente es una sal y esta sal llega a tener efectos sobre la presión arterial. Hay algunos estudios que señalan que también el exceso de sal produce algunas enfermedades, sobre todo aquellas relacionadas con el riñón, y también se le atribuye cierto efecto a las dietas que tienen alta cantidad de grasa, y esto obviamente hace que aumente el peso. Entonces aquí, Sofía, yo creo que el consejo sería para que nos están escuchando, que si ya saciaron, ¿verdad?, su necesidad de alimento, porque decimos que el estómago tiene un límite. Sí. Pero el deseo es ilimitado. Exacto. Ilimitado. Entonces, si nosotros ya nos saciamos, pero nos pasan el carrito con los postres, y nuestro deseo es ilimitado, es obvio que lo vamos a pedir, ¿verdad? Eso tiene también que ver porque antes de esto ya consumimos esos potenciadores del sabor que nos motivan a seguir comiendo, ¿verdad? Sí. Sí, de hecho, es muy interesante el estudio de la alimentación, no nada más por lo que se consume, sino por lo que se prefiere, por lo que se escoge, ¿no? Y esta programación, por decirlo de esta manera, esta programación psicológica, viene desde se me fue ahorita la palabra, como motivaciones sociales, ¿no? Claro. Sí, de hecho tiene sus orígenes desde que se relacionaban las grandes comilonas con los reyes, porque eso era algo así como poder. Sofía, vamos a ir a un corte, amigos. Regresamos en breve para continuar con este tema que está muy, muy interesante. Estás escuchando Salud y Armonía, un programa dedicado al bienestar físico, mental y emocional. Regresamos.